Hola, en este video te enseñamos a hacer a Mario. Para hacer la tubería necesitamos 160 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y formamos una bola. Si quedan algunas grietas no hay problema, podemos ocultarlas en la parte inferior. Alargamos la pieza y aplanamos ambos extremos formando un cilindro. Tomamos una brocheta humedecida con un pegamento que está hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto y atravesamos la pieza de la siguiente manera. Colocamos la pieza sobre una base de Tecnopor y la dejamos secar por un par de horas. Para la cabeza de Mario utilizamos 85 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Aplastamos ligeramente en el centro para marcar el área de los ojos. Luego aplanamos ligeramente la parte inferior para formar el mentón. Con una herramienta marcamos la boca de la siguiente manera. Luego marcamos el labio inferior. Dejamos secar la pieza en maicena por un par de horas para evitar que se deforme. Para hacer el torso utilizamos 45 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la masa se pegue a las manos. Alargamos la pieza dejando menos volumen en la parte superior y aplanamos la parte inferior. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos el torso encima de la tubería. Para la ropa, estiramos un poco de pasta de goma de color azul y cortamos una figura rectangular. Esta pieza debe cubrir la mitad delantera del torso. Probamos si está bien el tamaño y marcamos con una boquilla el área de los brazos. Cortamos el área marcada, ponemos pegamento y colocamos la pieza en su respectivo lugar. Siguiendo el mismo procedimiento, cubrimos la parte posterior. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Luego la colocamos sobre el torso haciendo un poco de presión para poder aplanar un poco la parte superior. Aquí hacemos un pegamento más fuerte utilizando pasta de goma con unas gotas de agua mezclados con una cuchara. Para hacer cada mano utilizamos 10 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Alargamos la pieza y aplanamos sobre la mesa de trabajo. Con un bisturí marcamos los dedos empezando con el pulgar. Redondeamos el extremo del pulgar y seguimos marcando los demás dedos. Luego cerramos la mano de la siguiente manera formando un puño. Tomamos un poco de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Luego la aplanamos ligeramente.
Para cada brazo tomamos 5 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Alargamos la pieza y el extremo donde irá la mano lo aplanamos en forma recta. El extremo que irá pegado al torso lo aplanamos en forma diagonal. Tomamos una brocheta humedecida con pegamento y lo introducimos en el brazo de esta manera. Ponemos más pegamento y colocamos las demás piezas. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos el otro brazo. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha, luego la colocamos encima del torso. Con una brocheta hacemos un orificio debajo de la cabeza para que pueda entrar más fácil. Luego tomamos otra brocheta con pegamento y la introducimos en el cuerpo. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos la cabeza. Marcamos el lugar donde irán colocados los brazos y hacemos 2 orificios para que puedan ingresar más fácil. Ponemos pegamento en cada brazo y colocamos cada uno en su respectivo lugar. Ponemos pegamento en los hombros y colocamos los tirantes. Ponemos pegamento en estos lugares y colocamos los botones amarillos. Para que los brazos mantengan esta posición, colocamos unas brochetas de soporte y dejamos secar la figura por unas 3 horas. Pasado ese tiempo retiramos las brochetas. Introducimos partes de un mondadientes en este lugar para que pueda sostener la nariz. Ponemos pegamento y colocamos la nariz en este lugar. Solo debemos anchar ligeramente una pequeña bola de pasta de goma. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos los ojos. Para hacer los bigotes tomamos una pequeña bola de pasta de goma y la alargamos formando una punta en cada extremo. Probamos si está bien el tamaño y luego la aplanamos. Cortamos un pequeño semicírculo en la parte superior para que pueda encajar con la nariz. Luego hacemos unas marcas con una herramienta de corte. Ponemos pegamento y colocamos la nariz en este lugar. Para hacer el pelo tomamos 11 gramos de pasta de goma, luego alargamos esta pieza, probamos el tamaño y aplanamos sobre la mesa de trabajo. Ponemos pegamento detrás de la cabeza y hacemos unas marcas en el pelo con una herramienta de corte. Pegamos el pelo en su lugar. Para hacer cada oreja tomamos una pequeña bola de pasta de goma. La alargamos ligeramente y aplanamos en forma diagonal el área que irá pegada a la cabeza. Con una herramienta curva marcamos el interior de la oreja. Ponemos pegamento y colocamos cada oreja en su respectivo lugar. Para hacer las patillas tomamos una pequeña bola de pasta de goma, la alargamos y aplanamos. Ponemos pegamento y colocamos cada patilla en su lugar.
Para hacer el gorro utilizamos 46 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tracacanto, amasamos bien y formamos una bola. Aplanamos la pieza y dejamos más volumen en la parte delantera. Debemos formar una cavidad para que pueda encajar la cabeza. Probamos si está bien el tamaño. Ponemos pegamento en la cabeza y colocamos el gorro haciendo un poco de presión. Para la visera del gorro tomamos un poco de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y formamos una bola. Alargamos la pieza formando una punta en cada extremo. Probamos si está bien el tamaño, luego aplanamos formando una media luna. Ponemos pegamento en esta pieza y la colocamos en su lugar. Ponemos pegamento y colocamos un círculo blanco en la parte superior del gorro y la parte celeste de los ojos. Ponemos pegamento arriba de los ojos y colocamos las cejas. Para pintar los detalles utilizamos colorantes de repostería en gel y un pincel delgado. Para darle brillo a los ojos colocamos una pequeña bolita de pasta de goma en cada uno. Ponemos pegamento en la boca y colocamos los dientes en la parte superior. Luego colocamos la lengua. Tomamos 35 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Luego alargamos la figura de la siguiente manera. Aplanamos la pieza con las manos y terminamos de estirar con un rodillo. Con un cortapisa cortamos un rectángulo. Lo colocamos al revés y lo dejamos secar por media hora. Ponemos pegamento en el borde superior de la tubería y colocamos la pieza en este lugar. Con eso terminamos a Mario y espero que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.